gustaría dirigirme al Señor en oración, entregar este tiempo en las manos de Dios y pedir su dirección, a pesar de no poder ver los rostros directamente y tener a las personas físicamente conmigo. Confío en lo que Dios puede hacer a través de las redes también. Al final lo que tiene poder es la palabra y estoy seguro de que nunca viene vacía, nunca vuelve vacía y el Señor cumplirá el propósito que tiene para cada uno con este mensaje. Así que vamos a orar un instante y luego ya entraré en la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios. A pesar de estar separados algunos por miles de kilómetros incluso de distancia, Señor, las redes, estas aplicaciones nos permiten, Señor, estar cerca. Y, Señor, hoy nos hemos reunido con el mismo propósito, diferentes personas de diferentes nacionalidades, pero con un mismo deseo, el deseo de venir ante tu palabra y poder ser tratados por ella. Y es lo que yo te pido, Señor, en esta hora, que puedas tratar en nuestro corazón con tu palabra, que puedas edificar nuestras vidas, que puedas, Señor, fortalecer nuestra fe, que puedas aumentar nuestro gozo, que puedas fortalecer nuestra confianza en ti y sobre todo, Señor, que salgamos de este tiempo, que vayamos a compartir con más seguridad, Señor, de todo lo que tenemos en Cristo. Que este tiempo que vamos a estar escuchando tu palabra sirva para que caminemos con más firmeza con Dios, con el Señor, que podamos, Señor, andar con más seguridad y que podamos, Señor, andar con más paz, que es lo que deseamos, Señor, tratar en este día. Te pido, Señor, que me concedas predicar con fidelidad tu palabra. No quiero, Señor, y te pido que me libres de poder añadir o quitar cosas. No quiero poner nada de mi propio pensamiento y simplemente quiero esconderme detrás de tu palabra, poder enseñarla con fidelidad, pues es tu palabra la que tiene el poder para cambiar, para edificar, para transformar y hasta para salvar, Señor. Así que es lo único que te pido, que sea tu Santo Espíritu obrando a través de tu palabra y usando, Señor, a tu mensajero que solo quiere ser fiel en esta tarde. Y te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues les voy a pedir que me acompañen. No sé si tienen Biblias ahí con ustedes. Espero que sí. Si no, al menos que puedan escuchar la lectura. Y la lectura que voy a estar usando de punto de partida se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 14 y versículos 25 al 31. Juan capítulo 14, versículos 25 al 31. Y dice así la palabra del Señor: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Antes de entrar en el tema en particular del versículo, los dos versículos que vamos a estar tratando más profundamente, me gustaría tratar un poquito el tema del contexto. Debemos entender dónde se encuentra Jesús con sus discípulos a la hora de decir estas cosas, para comprender todavía más la intención de Jesús en sus palabras. Jesús no está actuando simplemente como un terapeuta que les está regalando un mensaje de paz a los discípulos en cualquier momento de su caminar en esta tierra. Es un momento muy concreto del ministerio de Jesús,
Es un momento muy concreto del tiempo que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Y es necesario entender un poco el contexto para todavía ver que cobra más sentido y más importancia lo que Jesús está enseñando. Si nosotros vamos un poquito más atrás, en Juan 14, del versículo 1 al 12, vemos unas palabras de Jesús de ánimo hacia sus discípulos, donde empieza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que su partida estaba próxima. Él se iba a marchar, pero tenía una gran promesa para con ellos, y era que un día Él iba a volver, los iba a volver a buscar para llevárselos con Él donde Él se encontraba. Luego de los versículos 15 al 26, Jesús hace una gran promesa. Sigue hablando de su partida, sigue hablando de su marcha, pero en ese momento exacto, Jesús en esos versículos habla de la promesa del Espíritu Santo. Él le dice a sus discípulos que les va a enviar otro consolador, no los va a dejar huérfanos, no los va a dejar solos, y les ha prometido el Espíritu Santo. Del versículo 27 al versículo 31 nos vemos a Jesús hablando con sus discípulos sobre la paz que les está ofreciendo. Así que a lo largo del capítulo 14 vemos estas cosas: el anuncio de su partida, pero también de su regreso, el anuncio de que no va a dejar huérfanos a sus discípulos, y seguidamente el texto donde Jesús les ofrece una paz que solo Él les puede dar. Si leemos los capítulos que siguen, por ejemplo, Juan 15, tenemos ese texto donde Jesús se presenta como la vid, a sus discípulos como los pámpanos, y les está animando a permanecer firmes en Él, pues solo en Él van a conseguir dar fruto. Si leemos Juan 16, sigue hablando de ese consolador que ha prometido y enseña la obra que el Espíritu Santo que sería enviado haría, especialmente con sus discípulos. En Juan 17 tenemos la última oración, y creo que la más hermosa posiblemente de las que podemos ver de Jesús en cuanto a sus discípulos, que es la oración intercesora de Jesús, donde está pidiendo por sus discípulos. Y lo más maravilloso de esa oración es que no solo pide por sus discípulos, sino por sus futuros discípulos, por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Y ya justo después, en Juan 18, aparece la traición de Judas y el arresto de Jesús. ¿Por qué doy esta breve contextualización? Porque es importante saber que Jesús está hablando con sus discípulos en sus momentos finales. No está al principio de su ministerio, no está a mitad de su ministerio. Jesús está al final de su ministerio. Él mismo les está diciendo en el versículo 30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, está llegando al final. Así que lo que nos encontramos aquí, por eso es tan importante, son de las últimas palabras de Jesús. Son de las últimas palabras que dirige el buen pastor hacia sus ovejas. De las últimas palabras que dirige el buen maestro hacia sus discípulos. Y Jesús no los quiere dejar preocupados, no los quiere dejar angustiados. Jesús sabe lo que viene ahora para sus discípulos. En cuanto Jesús ascienda con el Padre y sus discípulos empiecen la obra, van a llegar persecuciones. Jesús les había anunciado que vendrían sufrimientos, que vendrían prisiones, que vendrían cadenas, que vendrían tribulaciones. Y Jesús les está dando esas últimas palabras para que tengan ánimo, para que tengan fe, para que tengan confianza. Y es en ese momento, sabiendo todo lo que va a venir de difícil y complicado sobre sus discípulos, que Jesús les ofrece su paz. Porque lo que van a necesitar los discípulos con todo lo que va a venir ahora es paz y confianza en Él. Debemos entender, por ejemplo, la situación que vimos de Pablo en prisión. Un hombre que dice que estaba con Silas en prisión y a medianoche cantaba. Era capaz de cantar porque él tenía paz en Cristo, la paz que solo Cristo podía dar. Y así vemos situaciones a lo largo del libro de Hechos que reflejan exactamente lo mismo. Así que nosotros nos encontramos con un pastor, con un maestro, con un guía, con el Señor lleno de amor, queriendo
cuidar a sus discípulos en sus últimas palabras para que los corazones de los discípulos se sientan seguros, protegidos y confiados ante todo lo que está por venir. El versículo 25 y 26 dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es importante que una de las funciones que Jesús otorga al Espíritu Santo es recordar a los discípulos las cosas que Jesús había enseñado. Y yo cuando leí la primera vez estas palabras, pues meditando en ellas, me vino una imagen a la cabeza. Cuando yo estoy predicando o dando estudios en la iglesia, cuando yo miro delante mío, veo a muchas personas o grabando con un teléfono, o transmitiendo en vivo, o tomando notas en una libreta. Pero en aquel tiempo, todo lo que Jesús fue enseñando, no tenían libretas para anotar, no tenían grabadoras de audio para estar grabando. Y estoy convencido de que Jesús enseñaba a diario a sus discípulos. La cantidad de información, de instrucciones, de mandatos que les había dado era enorme. Y yo me imagino a los discípulos pensando, pero si tú te vas, ¿y si se nos olvida algo? ¿Y si algo de lo que has dicho no nos acordamos? Y una de las promesas que Él deja con el Consolador, con el Espíritu Santo es, Él os recordará esas cosas. Todo lo que yo os he dicho, Él os las recordará. No quedáis solos, porque me imagino a ellos preguntándose, ¿ahora qué? ¿Cómo recordaremos todo? ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién nos dará las ordenanzas? ¿Quién nos dará las instrucciones? ¿Cómo sabremos dónde ir? ¿Cómo sabremos cómo actuar en cada situación? Porque ahora tú nos dices lo que hay que hacer. Ahora tú nos enseñas cómo hay que actuar. Ahora tú nos das el ejemplo, pero nos dices que te vas. Nos dices que te marchas. Nos dices que nos dejas aquí. ¿Y qué va a ser de nosotros? Yo entiendo, eran hombres. Los apóstoles no eran superhéroes, eran hombres. Poco después vamos a ver cómo uno de ellos va a negar a Jesús, incluso por miedo. Como cuando el pastor es prendido, las ovejas son dispersas y Jesús acaba prácticamente solo. Y eso demuestra que los apóstoles no eran superhéroes, eran hombres normales y corrientes que a veces estaban invadidos por el miedo y era normal. Entonces me imagino todas las preguntas que hay en su corazón y es ahí donde el Señor dice, pero no quedaréis solos. El Espíritu Santo estará con vosotros. El Padre lo enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas. Y no solo os enseñará, sino que os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Así que una de las cosas preciosas, antes de entrar en nuestro tema, es que Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Desde el momento que vemos a Dios liberando a Israel de Egipto, Dios mismo ha estado con el pueblo en Egipto. Ya sea en una columna de fuego o en una nube, siempre acompañado a su pueblo. Después de la venida de Jesús, vemos a Jesús acompañando a los discípulos. Así que vemos en el antiguo pacto, sobre todo al Padre acompañando al pueblo. En el nuevo pacto encontramos al Hijo acompañando al pueblo. Y cuando el Hijo asciende en gloria, manda al Espíritu Santo para acompañar al pueblo hasta que vuelva el Hijo a buscar al pueblo y estemos eternamente con Dios en su totalidad. Así que hay una cosa preciosa. Nunca estamos solos. Dios nunca nos ha desamparado. De Génesis a Apocalipsis hay algo que vemos claro. Dios está con su pueblo. Y los discípulos no tenían que temer porque aunque Jesús se fuera, no iban a quedar huérfanos. Porque Dios nunca ha dejado a sus discípulos solos. Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Y Él había prometido el Consolador. Y con ese Consolador, Jesús ahora justo después les ofrece algo que es el tema central que nosotros vamos a estar abarcando hoy, el versículo 27. Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La primera cosa que Jesús les ofrece a sus discípulos es, la paz os dejo. Nosotros sabemos que el concepto de paz para nosotros puede ser muy superficial, pero tenemos que entender que es un contexto judío. Y algunos de vosotros sabréis que la palabra que más utilizaba el judío para referirse a paz, incluso como un saludo, era la palabra shalom. La palabra shalom. La palabra shalom no es una palabra como nosotros que la usamos como una paz, simplemente, yo estoy en paz, todo va bien, no tengo problemas. La palabra shalom, el shalom de Dios, la paz de Dios que se ofrecían en los saludos, el pueblo judío muchas veces, ese shalom
representaba todo el ámbito que tenía que ver con el pueblo judío, la familia, la provisión, el caminar con Dios. Cuando un judío le decía a otro shalom, lo que le estaba diciendo es que Dios te dé paz en tu hogar, que Dios te dé paz en tu provisión, que Dios te dé paz en tu relación con Él. Es una paz que abarcaba todas las cosas. Y por eso Jesús, justo después de decir la paz os dejo, dice mi paz os doy. En primer lugar, es una paz que Él da, no hay que alcanzarla, no hay que comprarla, es un regalo de Dios. No es algo que nos cueste un precio, es algo que nos ha dado por gracia. Es una dádiva divina, es un regalo para sus hijos. Todo hijo de Dios tiene un regalo de parte de Dios y es su paz, su shalom, la capacidad de poder tener paz en todo lo que abarque su vida. No significa que las cosas van a salir siempre perfectas, pero que vamos a sentir paz en cualquier área de nuestra vida. Y la paz es suya, es mi paz, como dice Jesús. Es una paz que es de Él, que proviene de Él y que la fuente es Él. Cuando dice mi paz os doy, Jesús se está proclamando como la fuente de esa paz. Es una paz que solo podemos encontrar en Jesús. Es una paz que no podemos obtener en otros lugares. Es una paz exclusiva de Dios y Él nos la da. Así que la fuente de la paz es Dios, el dador de la paz es Dios, y da un detalle. Dice, no os la doy como el mundo la da. No solo Dios es el origen de la paz, no solo Dios es el dador de la paz, sino que hace un contraste entre la paz del mundo y la paz de Él. Dice, mi paz no es como la del mundo. Yo nos la doy como el mundo la da. Lo que nos deberíamos preguntar antes de seguir es cómo el mundo da esa paz. Y obviamente, el mundo solo entiende el concepto de paz con la ausencia de problemas. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos temas de psicología y hablamos con gente que ha ido a terapia, lo que la psicología, en cualquier libro de psicología podemos entender, es que muchas veces se empuja a las personas a arreglar todo lo que les envuelve, a eliminar de su alrededor todo lo que les perjudica emocionalmente, porque si se deshacen de esas cosas que les perjudican emocionalmente, encontrarán paz interiormente. Entonces, muchas veces el mundo cree que arreglándolo de fuera, tendré paz dentro. Si tengo bien en el trabajo, tendré paz dentro. Si estoy bien en la familia, tendré paz dentro. Si estoy bien en las relaciones, tendré paz dentro. Esa es la paz que el mundo nos ofrece. Todo lo demás tiene que estar bien para que yo esté bien. La paz de Dios es distinta. Jesús sabe que sus discípulos van a pasar necesidad. Jesús sabe que sus discípulos van a ser perseguidos. Jesús sabe que sus discípulos van a acabar muchos en prisión, porque incluso les ha dicho, cuando se entreguen y tengáis que hablar, no os preocupéis, porque en el momento se os dará lo que tenéis que decir, no hablaréis vosotros, sino hablará el Espíritu de Dios a través de vosotros. Así que acabarían en juicios, acabarían en prisiones, acabarían huyendo de las ciudades, la iglesia perseguida, muchos serían dispersos y aún así tendrían paz. Y ese es el gran contraste. El mundo encuentra paz cuando lo de alrededor se encuentra todo bajo control. El gran problema es que las cosas de alrededor nunca están todas bajo control. Cuando el matrimonio está bien, a veces hay problemas financieros. Cuando los problemas financieros se acaban, a veces puede llegar un problema de salud. Cuando el problema de salud se acaba, vuelve a llegar un problema financiero. Cuando el problema financiero se acaba, a lo mejor viene un problema con un hijo. Y empiezan a surgir cosas que la vida va a traernos. Pero la diferencia con el creyente es que su paz no depende de esas cosas. Su paz es más allá de esas cosas. Su paz no está fundamentada en lo externo, sino que es una paz interna que Jesús le ha dado y está anclada en Cristo. Entonces, ese es el gran contraste. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Y cuál es el gran regalo de esa paz? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ese es el gran regalo de la paz de Jesús. Un corazón que no está turbado y un corazón que no tiene miedo.
Mientras encontramos personas en una cama de hospital con un cáncer terminal desesperadas, en la otra cama podemos encontrar un creyente con el mismo cáncer terminal y uno lo ve gozoso y cantando y le preguntan, pero ¿cuál es el motivo de tu gozo? ¿Cuál es el motivo de tu paz? Que Dios tiene todo bajo control, que nada se escapa de los planes de Dios. Si me tengo que curar, me curaré. Si tengo que partir, partiré, pero yo tengo paz en medio de esto, sabiendo que Dios es soberano y está en su trono. Y así podríamos mencionar cualquier circunstancia de la vida. Estoy pasando por una situación de desempleo. Hay personas que se agobian, que se dan a la bebida, que se estresan, que se amargan, que viven atribuladas en momentos de desempleo, y otras que confían en Dios, que saben que su vida está bajo el control de Dios y que tienen esa paz que solo Dios nos puede dar. Y la paz que viene de Dios es precisamente por el hecho que sabemos que Dios está en el trono. Si Dios no estuviera en el trono, no tendríamos esa paz. Si dependiera de mí, no tendría esa paz. Si dependiera de mi esposa, no tendría esa paz. Si dependiera de mi familia, no tendría esa paz. Pero Dios está en el trono. Y lo más maravilloso es que Dios no sale de su trono. Que a Dios nadie le arrebata el trono. Y que mientras Dios esté en el trono y tenemos la garantía de que siempre estará en el trono, todo estará bajo control. Así que la paz que nos da Jesús es una paz que trasciende lo exterior, que trasciende los problemas, que es distinta a la que nos da el mundo, que proviene de Jesús, que la fuente es Jesús, que el ancla de esa paz es Jesús, es el mismo Dios, y que es una paz que nos va a permitir tener seguridad en la soberanía y poder de Dios, aunque el mundo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos. Y es por eso que en medio de toda esta pandemia, donde mucha gente estaba con miedo, asustada, agobiada, preocupada, irritada, ha habido un pueblo en medio de la pandemia que ha estado tranquilo y que hemos sabido una cosa: el coronavirus no ha escapado al control de Dios. En el momento que Dios quiera, esto termina. Y lo que llega a nuestra vida o a nuestras casas está en manos de Dios. Y por eso caminamos confiados y caminamos seguros. No somos temerarios, somos prudentes, guardamos las normas, pero con confianza. No tenemos miedo, no tenemos pavor, no estamos angustiados. En nuestra congregación, muchas personas a lo largo de este tiempo han dado positivo en el coronavirus y ninguna ha estado derramando lágrimas, ninguna ha estado llorando preocupada, han estado gozosos, han estado en paz y al final las cosas han ido pasando. Porque su confianza no estaba ni en los médicos, ni en la vacuna que estaba por salir, su confianza estaba en Dios. Y que si lo tenían que pasar era permiso de Dios, era propósito de Dios, y que lo que tuviera que pasar con ellos no escapaba de las manos de Dios. Así que es maravilloso saber que antes de partir, en medio de todo lo que van a enfrentar sus discípulos, el mayor regalo que les da Jesús es su paz. Y es algo que nosotros como creyentes seguimos teniendo, seguimos obteniendo y seguimos atesorando ese regalo. La paz de Jesús no solo era para los apóstoles, era para todos sus discípulos. Y la iglesia de Cristo sigue caminando bajo esa paz. En la iglesia llegan momentos buenos y malos, hay momentos de divisiones, hay momentos de zarandeos, hay momentos de crecimiento, hay momentos donde se mengua el número, hay momentos donde hay más tranquilidad, hay momentos donde se dan conflictos, pero en medio de todo tenemos paz, porque sabemos que Dios es soberano y sigue con todo bajo control. Pero, hablando de esa paz, yo quería desglosar un poco el tema en este sentido. La paz de Jesús trasciende mucho más que un sentimiento de tranquilidad. Jesús vino a traer paz en muchas áreas, no solamente a los corazones. Cuando muchas veces hablamos de la paz de Jesús, creemos que es algo que muchas veces está relacionado solo con nuestra tranquilidad, con nuestra seguridad, con nuestra confianza. Pero lo que yo quiero hacer en los próximos minutos es traeros a la memoria pasajes de la Escritura que nos enseñan que Jesús ha traído una paz que es mucho mayor que una paz para nosotros. Es una paz mucho más importante. Una paz que ha alcanzado varias áreas, tanto a nivel personal como a nivel espiritual.
Así que en primer lugar, Jesús ha traído paz entre judíos y gentiles. Jesús ha traído paz entre judíos y gentiles. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo cita: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, y se dirige ahora a los gentiles, a los creyentes de Éfeso, dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Mira lo que dice: Él mismo es nuestra paz. Pero como veréis ahora en el contexto, no se refiere a una tranquilidad o seguridad interior. Mirad de qué está hablando. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así ¿el qué? La paz. La paz. Cuando se refiere a de los dos pueblos hizo uno, nosotros sabemos a lo que se refiere Pablo, porque en el contexto en el que Pablo está hablando, en la mente de los lectores de esa carta de Pablo, sabemos que el pueblo estaba dividido en dos, en judíos y en gentiles. No sé si lo saben, pero para un judío, un gentil no era más que un perro. No, para un judío, un gentil no es nada bueno, nada agradable. Muchos judíos ni comerían en la mesa con los gentiles. Incluso tenemos una escena donde Jesús se dirige a una mujer y la llama perrilla, en el sentido de cómo voy a darle de comer esto de los hijos a los perrillos. Y si nosotros no entendemos el contexto, puede ser ofensivo. Pero en aquel entonces era una expresión que se utilizaba mucho para el pueblo gentil, pero no era despectivo. Jesús no quería ofenderlo, pero la realidad es que para el pueblo judío un gentil no era más que eso, alguien que no tenía derecho a comer de los manjares que los hijos de Dios, que en aquel entonces creían que era el pueblo judío en exclusividad, podía comer. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús empieza a alcanzar a gentiles y vemos a Pablo citando este texto, Jesús ha traído paz entre dos pueblos que por mucho tiempo eran enemigos. Empezaba a haber conversiones de judíos al cristianismo. Tenemos el caso de la madre de Timoteo, que era una judía creyente, como cita el libro de los Hechos. Judíos que se convertían al cristianismo. Y por otro lado, un gran alcance del pueblo gentil, principalmente por parte de Pablo, que él mismo se llama el apóstol de los gentiles. Y no son dos pueblos con los que Dios se relaciona de maneras diferentes. Dios no mira la tierra y dice: ahora tengo a mi pueblo judío y a mi pueblo gentil, a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. Tengo unas promesas para los creyentes judíos y unas promesas para los creyentes gentiles. Tengo unas bendiciones para los creyentes judíos y unas bendiciones para los creyentes gentiles. Los voy a dejar así, bien separaditos, como si fueran dos hijos diferentes, con los que tengo tratos diferentes, con los que hablo de manera diferente, con los que me relaciono de manera diferente. Y lo que Pablo está diciendo es: no, Jesús ha traído paz, ha establecido paz, ha derribado la pared intermedia de separación y de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Así que en primer lugar, la paz de Jesús no es solo algo personal, sino también una paz entre dos pueblos, dos naciones. Y qué bueno saber que para Dios ahora ya no hay judíos creyentes o gentiles creyentes, que ante los ojos de Dios ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. Que Dios ahora ha dejado patente que no hace excepción de personas, que la pared que nos dividía se ha roto. Y si ahora un judío se convierte a Cristo o un gentil se convierte a Cristo, ambos son parte de un mismo pueblo, porque Jesús ha hecho paz entre los dos, haciendo uno solo. Segundo lugar, hemos hablado de la paz entre judíos y gentiles. Ahora, en segundo lugar, vemos la paz personal. Jesús también trae una paz personal, una paz individual a cada creyente. Pero esta paz personal, siempre he pensado que tiene como una fuente, que es Jesús,
pero que además tiene un medio para cultivarla. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que tenemos ahora otro tipo de paz, una paz para nuestros corazones, una paz para guardar el corazón del creyente, para mantener al creyente en un estado de sobriedad, de tranquilidad, de paz, de armonía, en medio de cualquier circunstancia. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, y mucho menos para sus discípulos. ¿Desde dónde está escribiendo Pablo esta carta? ¿Desde dónde está escribiendo Pablo palabras que hablan de tener paz en Cristo? La está escribiendo desde la prisión. Y la carta a los filipenses, muchos teólogos la han, entre comillas, catalogado como la carta del gozo. Una carta donde Pablo llama a gozarse en Cristo. No sé si recuerdan esas palabras: regocijaos en Jesús. Otra vez os digo, regocijaos. En este momento habla de que una paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros corazones. Pero es que esa paz, ese gozo, ese regocijo, lo está ofreciendo un hombre que está en prisión, un hombre que está entre barrotes, y está diciéndole a los de afuera que se gocen, está diciéndole a los de afuera que pueden encontrar una paz que trasciende todo entendimiento. Y yo estoy entendiendo que Pablo les está diciendo: yo estoy en la cárcel y estoy en paz. No estoy con vosotros y estoy en paz. No estoy en la calle y estoy en paz. Estoy preso y ni siquiera sé si voy a morir y estoy en paz, porque tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un gozo que no es normal, porque en la prisión estaría normal llorar, gemir, pedir misericordia, suplicar para que sean libres, pero él estaba en paz. Incluso se acordaba de los de afuera y los animaba. Él se sentía libre en la misma prisión, se sentía confiado, se sentía seguro, se sentía tranquilo. ¿Por qué? Porque su gozo y su paz venían de Dios. Iban mucho más allá de los barrotes, iban mucho más allá de los carceleros, venían de Dios. El mismo Pablo se llamaba a sí mismo embajador en cadenas del Evangelio. Él se ponía unos títulos muy peculiares: embajador en cadenas. Pero a pesar de todo eso, él llama a los creyentes a buscar a Dios en oración y súplica, a no estar afanados por nada. ¿Y cuál es el resultado de buscar a Dios en oración y súplica? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardaría sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Hermanos, ese llamado es para nosotros. Hay muchas personas que están angustiadas, hay muchas personas que están afanadas, pero luego les preguntas cómo están cultivando su vida de oración y es prácticamente seca. Y Jesús ha dicho que tiene esa paz disponible, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Él ha establecido un medio para cultivar esa paz, para fortalecer esa paz, para alimentar esa paz. ¿Y cuál es el medio? Venir a Él en oración. Venir a Él en súplica. Es curioso cuando el apóstol Pablo dice que vayamos a Él mediante oración y súplica. Súplica. Lo que está diciendo Jesús es: no vayas a suplicar a tus amigos, no vayas a suplicar a tus padres, no vayas a suplicar al hombre, no vayas a suplicar al jefe. Ven a suplicarme a mí y yo te daré paz, y yo te daré seguridad, y yo te daré confianza. Porque lo que yo te voy a dar va a dejar fuera todo lo que está a tu alrededor. Si miras lo de fuera, no vas a conseguir paz. Si miras al hombre, es limitado, no vas a conseguir paz. Pero si vienes a mí en oración y súplica, yo te voy a conceder una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hermanos, las Escrituras dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón, porque de él mana la vida, o porque de él brotan los manantiales de la vida, según dice la Biblia de las Américas. Pero lo importante es que ¿cómo guardamos ese corazón? Ese texto dice que es importante guardar el corazón sobre todas las cosas, y Filipenses nos ha dicho lo que guarda nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos ese corazón que es tan importante? Viviendo en una constante comunión con Dios. Hermano, miren, yo soy el primero que ama la lectura, ama los buenos libros, ama el estudio de la buena teología, ama las buenas enseñanzas, pero les pido en el nombre del Señor, no cambien nada por tiempo a solas con Dios. No lo cambien. No se trata de una cosa o la otra. Voy a leer y no voy a orar, o voy a orar y no voy a leer. No, es palabra y oración. Necesitamos las Escrituras, pero necesitamos caminar con el Señor de las Escrituras. Necesitamos conocer las promesas de Dios, pero necesitamos andar con el Dios de las promesas. Necesitamos entender los mandamientos de Dios, pero necesitamos andar con el Dios que da los mandamientos. Necesitamos conocer la palabra para santificarnos y necesitamos andar con el Santo para que nos ayude en nuestra santificación. Necesitamos comunión con Dios. Todos los hombres que han marcado la historia de la iglesia, hombres que podíamos citar con biografías espléndidas que han sido tremendamente usados por Dios, misioneros como William Carey en las Indias, hombres como John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, que también sufrió prisiones, predicadores como Charles Spurgeon, que impactaron el Reino Unido, o Jonathan Edwards, que fue un protagonista del gran avivamiento de su época. Pero si vemos a todos esos hombres, hay una cosa que tenían en común: vivían orando, porque entendían que para cultivar su fe, para cultivar su paz, para cultivar su confianza, para enfrentar las batallas, para enfrentar las circunstancias, para tener fortaleza y paz en medio de todo lo que venga y en medio de cualquier batalla, necesitaban cultivar una vida de oración constante con el Señor. Constante con el Señor. Si no me equivoco, fue Martín Lutero el que en una ocasión dijo: tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las 3 primeras horas del día orando. Era un hombre que sabía que tenía muchas cosas que hacer, se encontraba ocupado, pero eso significaba que con más motivo tenía que orar para luego emprender y enfrentar todas las otras cosas con el Señor. Así que en primer lugar, Jesús trae una paz entre los pueblos. En segundo lugar, Jesús ofrece una paz a nuestros corazones. En tercer lugar, Jesús trae paz frente al mundo. Jesús trae paz frente al mundo. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, dice así: mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos. Mira el gran aviso de Jesús: vais a ser esparcidos. Vais a ser esparcidos. Vais a correr a todos los lados. La escritura se va a cumplir. Herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y así fue. Tomaron a Jesús y las ovejas empezaron a correr por seguridad, por miedo, por pavor. Y Jesús les avisa: ya llega ese momento. Ya llega la hora. Vais a ser esparcidos. Y dice: cada uno por su lado. Y mira lo que dice Jesús: y me dejaréis solo. Jesús no les echa en cara a sus discípulos eso. Se lo dice como un mensaje de tranquilidad, como: me vais a dejar solo, pero lo entiendo. Tiene que ser así. Está escrito que tengo que pasar por esto solo. Está escrito que tengo que sufrir esto solo. Está escrito que tengo que enfrentar esto solo. Ha llegado la hora. Me van a prender. Ya llegan los soldados. Ya llega el traidor. Ya llegan los que me van a prender. Ya llegan con sus antorchas y con sus espadas. Y vosotros vais a correr por vuestra vida. Vais a correr para salvaros. Y me voy a quedar solo. Y sin embargo, dice Jesús, y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Oh, hermano, que Dios nos dé esa seguridad, que cuando lleguen los momentos de nuestra vida en los que nadie más pueda quedarse a su lado, que cuando lleguen los momentos de nuestra vida en los que los demás no puedan acompañarnos, podamos decir como Jesús: llega un momento en que me voy a quedar solo, pero sé que no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Hay momentos, hermanos, en que la familia no va a poder estar, la iglesia no va a poder estar, los pastores no van a poder estar, los amigos no van a poder estar, pero tenemos la misma confianza que Jesús en ese momento. Me vais a dejar, os vais a dispersar y voy a quedarme solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Y justo después de esa confianza plena de Jesús, de decir, voy a estar aquí sin vuestra compañía, sin mis discípulos, pero con la compañía del Padre, que supongo que recordarán que el Padre solo desampara al Hijo en el momento que nuestros pecados caen sobre sus hombros en la cruz, que es cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero hasta entonces seguía siendo el Hijo puro, el Hijo santo, el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, perfecto, que había caminado en justicia, que era uno con el Padre, porque todavía no había cargado hasta ese momento con nuestros pecados. Y en el versículo siguiente Jesús les da otra palabra de confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira lo que les dice. Llega la hora, vais a ser dispersos, me quedo solo, me voy a marchar, me van a castigar, me van a crucificar y cada uno de vosotros va a ir por su lado. Y os estoy hablando estas cosas para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, eso es una promesa. Eso es una promesa. Tenemos la mala costumbre de entender que promesa son las cosas buenas. Creemos que promesa es yo estoy con vosotros todos los días y es una promesa. Creemos que promesa es no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y es una promesa. Creemos que una promesa es Dios suplirá todas vuestras necesidades en gloria y es una promesa. Tenemos muchas promesas que son obviamente muy agradables para nosotros. Pero, por ejemplo, hay otra promesa que dice, porque no se os ha dado solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Eso es una promesa. Hay más promesas así. Porque si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Eso es una promesa. Hay otras promesas que Jesús le dice a sus discípulos, porque os entregarán a las sinagogas y por causa de mí muchos seréis entregados en las prisiones. Eso es una promesa. Y Jesús les está haciendo esta promesa. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y es ahí donde llega el conflicto. Porque el mundo con tribulación no sabe tener paz. Pero Jesús le acaba de decir, estas cosas que os digo es para que tengáis mi paz, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero ahí viene la coma que marca un antes y un después. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan las palabras de antes? Me vais a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, Dios, es especialista en peros, porque los peros marcan un antes y un después. Esto pinta mal, pero Dios está aquí. Esto no tiene buena pinta, pero Dios sigue con nosotros. Esto no va a ser fácil, pero contamos con el respaldo de Dios. Esto no va a ser sencillo, pero Dios no nos suelta de la mano. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios está con vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y yo estoy con vosotros. Y esa es vuestra confianza, que el que está con vosotros ha vencido al mundo en el que vais a tener aflicción. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Y esos peros hacen toda la diferencia. Hay momentos que llega el desempleo y es como que Dios te dijera, te acabas de quedar sin trabajo, pero yo sigo siendo tu proveedor. Te acabas de poner enfermo, pero yo sigo siendo tu cuidador. Yo sé que estás triste, pero yo soy el Dios que te da gozo. Yo sé que estás preocupado, pero yo soy el Dios que te da paz. Yo sé que has caído, pero yo soy el Dios
que 7 veces cae el justo y el Señor siempre lo levanta. Ese pero lo cambia todo. La vida a mí y a ti, hermano, nos va a traer muchos momentos malos, pero recuerda los peros de Dios. Pero Dios está con nosotros. Jesús les está anunciando que su momento de máxima soledad se acerca, que sus discípulos lo van a dejar, que serán esparcidos, pero les garantiza que pueden seguir confiando, porque Él les da su paz. Y el que ha vencido al mundo les está regalando esa paz. Así que la paz que nos ofrece Jesús no significa ausencia de problemas. Cuando lleguen los problemas, no le digas a Dios, ¿por qué? Porque Él te va a decir, porque ya te lo dije, en el mundo tendréis aflicción. No tienes que decir al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasa? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? Yo te lo dije, estáis en un mundo caído, estáis en un mundo donde hay pecado, estáis en un mundo donde el pecado gobierna, pero yo he vencido al mundo. Así que cuando lleguen los problemas, Dios no te ha prometido que los va a arrancar de tu vida. Dios no te ha prometido que te va a meter en una burbuja y no van a llegar a tu vida. Pero Dios ha prometido que te va a dar paz a pesar de las circunstancias. Así que en primer lugar, paz entre dos pueblos. En segundo lugar, una paz personal en nuestros corazones. En tercer lugar, una paz frente al mundo. Y en cuarto lugar, y lo he titulado de la manera más sencilla que se me ha ocurrido, la paz más importante. La paz más importante que trajo Jesús es la paz para con Dios. Es la paz para con Dios. Porque de nada serviría tener paz en casa, de nada serviría tener paz en el trabajo, de nada serviría tener paz en la economía, de nada serviría tener salud y estar enemistados con Dios. Pero el mayor regalo que tenemos es ese. Jesús ha traído paz para con Dios. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo capítulo, versículos 10 y 11, nos recuerda lo que éramos. Porque si cuando éramos enemigos, hermanos, éramos enemigos de Dios. Bueno, en serio, yo no sé si has tenido enemigos en la vida o los tienes, pero me parece que ningún enemigo que hayamos podido tener se compara a Dios. Hermano, tener a Dios de enemigo no me parece que tengamos un futuro bueno que nos esté aguardando. Éramos enemigos de Dios. La Biblia nos dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros éramos amigos del mundo, amantes del mundo, deseábamos el mundo y el mundanismo. Éramos enemigos de Dios, pero dice Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Hermanos, estábamos enemistados con Dios. Estábamos de espaldas, Dios y nosotros. Nos damos la espalda los unos a los otros. Y Jesús nos ha vuelto a unir al Padre. Lo que Adán rompió, lo que Adán y Eva rompieron en Génesis, Jesús lo ha vuelto a restaurar. Lo que no pudo restaurar Moisés, lo que no pudo restaurar la ley, lo que no pudo restaurar Abraham, lo que no pudo restaurar Isaac, lo que no pudo restaurar Jacob, lo que no pudo restaurar el rey David, lo que no pudo restaurar Sansón, lo que no pudo restaurar nadie más que Cristo, pero Cristo lo ha hecho, ha restaurado nuestra relación con Dios. Y cuando tú has arreglado tu relación con Dios, todo lo demás es secundario. El mundo se puede caer en pedazos, pero yo soy amigo de Dios. El mundo se puede caer en pedazos, pero yo tengo seguridad eterna. El mundo se puede caer en pedazos porque yo tengo la promesa de Romanos que también dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ahora estoy en Cristo, he sido reconciliado con Dios. Si la muerte llega, me manda con el Señor, no tengo problema, no temo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy directo a la presencia del Altísimo. Voy directo a la presencia de Dios. Tendré la misma suerte que tuvo aquel malhechor en la cruz, al que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso no tememos el coronavirus, por eso no tememos el cáncer, por eso no tememos que nos dé un infarto, porque sabemos que para nosotros la muerte no es el final, porque el que está en Cristo no morirá, porque ha pasado de muerte a vida. Y todo eso es debido a que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso, hermanos, es necesario que cuando vamos a ofrecer a Jesús a los incrédulos, cuando vamos a ofrecer a Jesús a los impíos, hay personas que cometen un error. Hay personas que ven a alguien atribulado y le dicen: ven a Jesús que te dará paz. Ven a Jesús que te calmará. Pero lo que tenemos que ofrecer primero es la reconciliación con Dios. Porque si no somos reconciliados con Dios, no somos parte de esos dos pueblos que han sido unidos. Si no somos reconciliados con Dios, no obtendremos la paz de nuestro corazón que conseguiremos en oración y súplica. Si no somos reconciliados con Dios, no tendremos paz ante las tribulaciones del mundo. Así que todas las paz que Jesús trae y que hemos mencionado tienen como base y fundamento la paz con Dios. Esta es la importante, esta es la necesaria y esta es la fundamental que va a traer todas las demás. Las otras no llegan si no estamos primeramente en paz con Dios. Hay algo más necesario que la paz personal en medio de los problemas. Hay algo más importante que una paz frente a la adversidad de este mundo. Es más, si conseguimos tener paz en todo eso, pero no tenemos paz con Dios, nuestro destino será lugar de tormento. Al final nuestra eternidad será de castigo. Sin embargo, la mayor, la más gloriosa obra de Cristo es la reconciliación con Dios. Y es esa paz la única que podemos obtener en Jesús. Y por eso quiero concluir el mensaje con una exaltación de Cristo y un título que el profeta mesiánico por excelencia, el profeta Isaías, le otorga a Cristo en Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Y hermanos, qué versículo tan precioso. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y Príncipe de Paz. Es por ello que Cristo, cuando fue anunciado por el profeta Isaías, no solamente le otorga cualidades y nombres divinos, Dios poderoso, Padre eterno, sino que, y más relacionado con nuestro tema de hoy, Jesús es anunciado como el príncipe de paz, como el príncipe de paz. Hermanos, que podamos gozar al saber que tenemos paz para con Dios, que podamos gozar al saber que somos parte del pueblo de Dios, que Jesús ha reconciliado derribando la pared intermedia, que podamos disfrutar de la paz en el corazón que obtenemos cuando vamos a Dios en oración y súplica, y que podamos encontrar paz a pesar de las tribulaciones que ha traído y que traerá siempre este mundo, sabiendo que nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio que nos reconcilió contigo. Gracias por el Evangelio que nos volvió a unir a ti cuando éramos enemigos, pero ahora nos reconcilió por medio de la muerte de tu Hijo amado. Gracias por Jesucristo, quien de los dos pueblos hizo uno. Gracias por Jesucristo, quien nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que hoy, Señor, nosotros, tu pueblo, como esos discípulos que estaban en el barco mientras Jesús dormía y llegó la tormenta, sepamos que en nuestro barco está Jesús de Nazaret,
En nuestro barco está aquel que calma las tempestades. En nuestro barco está aquel que trae paz en medio de la tormenta. Bendice, Señor, tu palabra y que pueda fortalecer la fe de mis hermanos. Es lo que yo te pido hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Impresionante y qué fortaleza de palabra, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Nos has dejado llenos, confortados y sobre todo alegres de saber que lo más grande que podemos tener es esa paz con Dios y qué más podemos pedir. Muy bien. La principal característica de estas nuestras conferencias como ministerio es que podemos interactuar contigo como conferenciante y por eso vamos a abrir esta pequeño tiempo de poderle preguntar al hermano Juan Manuel si alguna pregunta, si tenéis alguna duda respecto a lo que nos acaba de compartir. Y vamos a empezar este tiempo con un chiquito que me escribió hace unos días. Él es Fabián, él es de Chile, tiene 15 años y es para mí, verdad, una alegría y un gozo el saber que este ministerio de Juan Manuel ha impactado vidas de jóvenes y como él mismo nos decía, entre más jóvenes empecemos con el Señor, pues mejor. Así que la coordinación de las preguntas y respuestas la van a hacer desde Girona y desde Cali, Colombia. Así que yo doy paso ya a ellos y solo decirte que Fabián tiene una pregunta para ti y con él empezamos. Ok. Amén. ¿Se me escucha, hermanos? Sí. Amén. Le quería consultar, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Cómo podemos tener esa paz que habló Jesús cuando sentimos que Dios está lejos, lo sentimos lejos de nosotros? Usted dijo que la paz la podemos conseguir en la oración, clamando a Dios, pero ¿cómo podemos tener esa paz cuando sentimos a Dios lejos? Amén. Fabián, gracias por tu pregunta, porque es una pregunta que yo me hice mucho en el pasado, cuando yo creía que tenía que medir mi fe y mi relación con Dios por cómo me sentía. Cuando nosotros tenemos una fe basada en lo que siento, tenemos ese problema. Tú has dicho una frase que es muy real y que incluso sucede a muchos creyentes en algunas ocasiones. Sentimos a Dios lejos. La pregunta que yo te haría es, ¿significa eso que Dios está lejos? La respuesta es no. ¿Y cómo lo sé? Por lo que dice su palabra. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Él ha prometido que no nos deja solos. Entonces, el problema es si yo baso mi seguridad en lo que siento en algunos momentos. La vida cristiana, hay momentos en los que estamos fervorosos, en los que estamos muy activos, en los que llevamos una vida de oración muy fuerte, muy cultivada, y esto nos mantiene realmente con esa expresión que solemos decir, con una presencia más viva de Dios en nosotros. Pero hay momentos en los que, ya sea por el estrés del día a día o cosas graves que pasan, que descuidamos ciertas cosas y afecta a nuestra relación con Dios. No se va, pero afecta a la calidez quizá de nuestra relación con Dios, por decirlo de alguna manera. Es ahí cuando tenemos que creer en sus promesas. Yo hay momentos que he orado y realmente he sentido que hablaba con el techo, que estaba en un cuarto vacío y que parecía que simplemente hablaba yo con el aire que me rodeaba en esa sala. Pero lo que me mantiene seguro es que la Biblia dice que el justo clama y Dios oye. Entonces yo no puedo basarme en cómo me siento, porque también he sentido que hay días que si abrieran los ojos parece que Dios está delante. Así que a lo largo de mi vida tengo días muy buenos y días muy tristes. Tengo días con mucho gozo y días que enfrento luchas, pero yo no puedo basarme en cómo siento a Dios hacia mi persona, sino en lo que yo sé de Dios que ha revelado en su palabra. Si, como hemos dicho hoy, tú eres creyente, si has nacido de nuevo,
Tú estás en paz para con Dios. Dios es tu Padre, Dios es tu pastor, Dios es tu roca, Dios es tu refugio y Dios ha prometido que no te va a dejar nunca. Por lo tanto, yo animaría a la persona que se sienta así a no confiar en lo que siente y a empezar a confiar en lo que Dios ha dicho para sus hijos. La fe basada en emociones es muy peligrosa porque suele llevar a personas incluso a apagarse mucho, porque a veces esos momentos fríos pueden durar periodos un poquito largos. Entonces, yo les animo a no basar sus emociones, su fe en lo que sienten. Eso creo que en parte viene del problema de muchas iglesias que enfatizan mucho en el culto cosas como siente la presencia de Dios, se siente, y entonces ¿qué pasa? Que si algún hermano no está sintiendo nada, empieza a cuestionarse, pues algo hay mal en mí porque yo no estoy sintiendo ninguna cosa. No deberíamos correr detrás de eso, sabiendo que no siempre las experiencias con Dios son iguales. Así que yo animaría a confiar en lo que Dios dice y no en cómo yo siento las cosas. Amén. Muchas gracias, pastor. De nada. Como en nuestras conferencias pasadas, si queréis hacer una pregunta, solo hace falta levantar por Zoom la mano y uno de nosotros vamos a daros el micro. Nancy, creo que tienes una pregunta, ¿sí? Más que una pregunta, agradecerle al pastor Juan Manuel por todas sus prédicas. Yo lo sigo hace como va a ser un año y ha sido una gran bendición para mi vida porque ha cambiado mi manera religiosa de la cual estaba yo y ha sido para mí una gran bendición, así que quiero bendecirlo y darle gracias por todas sus enseñanzas, de verdad, de corazón, y que Dios lo siga bendiciendo y usando grandemente para lo que Dios lo ha llamado, que es predicar la palabra y con verdad, y me gusta cómo Él lo hace. Solo eso, agradecer y bendecirlo. Muchas gracias, hermana. Siempre agradecemos los ánimos que nos dan a seguir. Nosotros también tenemos luchas y siempre nos llegan mensajes así como el suyo y nos fortalecen, así como sus oraciones. Así que gracias. Ya tenemos una pregunta de Mayerly. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, inicialmente quiero darle gracias al un saludo de Colombia. Tengo infinitamente agradecidos porque llevo unos años en el Evangelio y creo que en este último año, básicamente que he estado como en la pandemia, he seguido mucho más sus prédicas y se han abierto mis ojos en cuanto a muchas cosas. Quiero darle las gracias muchos errores. Y bueno, le doy gracias a Dios por su vida, Pastor Juan Manuel. El Señor lo bendiga, bendiga a su esposa, bendiga su ministerio y les guarde siempre. Mi pregunta, Pastor, es ¿qué hacer cuando se cae en un pecado, verdad? Siendo conscientes, obviamente, que estamos pecando y se pierde esa paz, se pierde... se siente pasando por dificultades debido a ese pecado en el cual caemos, perdemos esa paz. Es decir, se siente que ya no hay la paz porque hemos fallado y que eso que estamos viviendo es producto, consecuencia de lo que hemos hecho. A pesar de pronto de orar y de tener esa relación, en lo personal lo he sentido como, sé que Dios está ahí, pero siento que al momento de enfrentar esas cosas me culpo porque fue mi culpa y no sé cómo
de pronto desde su conocimiento, cómo lo puede, sé que algunos de nosotros quienes están acá en los momentos en que le fallamos al Señor nos sentimos terriblemente mal y pues sabemos que cosechamos de eso que sembramos, ¿no? Pero no sé si es acorde a la pregunta, no sé si no, pero bueno, pastor. Muchas gracias. No, yo creo que... Tema, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Creo que la pregunta, hay una cosa que cambiaría, no es algunos de nosotros, todos nosotros nos sentimos igual cuando fallamos al Señor. El problema con el pecado es que hay un texto de la Escritura que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios y nos sentimos realmente mal con nosotros mismos, porque sabemos que hemos literalmente dicho a Dios que nos amamos más que a Él. Y eso duele, porque en el fondo lo amamos, pero cuando pecamos con nuestras acciones le estamos diciendo a Dios que nosotros y nuestros deseos prevalecen sobre su voluntad. Y el creyente cuando peca, a diferencia del impío, el creyente realmente sufre. Me gusta ver que todos somos, cuando fallamos a Dios, como ese Pedro que llora amargamente cuando niega al Señor Jesús. Y la relación con Dios se ve afectada, sí se ve. Entristecemos al Espíritu Santo, lo hacemos, y nos sentimos como el mismo rey David cuando oraba y decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es como que David vio que la vida se le estaba cayendo en pedazos. Un hijo viola a una hija, el otro hijo mata a ese hijo, el hijo que lo mata se subleva y le quiere tomar el trono. David tiene que huir con un grupo de amigos fieles. Todo se le está viniendo abajo, pero en medio de todo eso hay algo precioso. David no pide que el Señor le devuelva el trono. David no pide que el Señor le devuelva las mujeres. David no pide que el Señor le devuelva el palacio. David no pide que el Señor le devuelva la fama ni la riqueza. David ora al Señor y le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el creyente peca, sufre, pero tiene clara una cosa. Todo lo que pueda romperse por lo que acabo de hacer es secundario. Lo que necesito arreglar de nuevo es mi relación contigo. Cuando un creyente peca, yo le diría, en primer lugar, si te has arrepentido de corazón, si has confesado tu pecado, hay un texto de la Escritura que es claro y dice, quien confiesa su pecado y lo abandona, haya misericordia. Entonces, vuelvo a lo de antes, debemos confiar en las promesas de Dios. He sido perdonado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. La cuestión es que después de eso, las consecuencias pueden durar mucho tiempo. Es decir, si tú, por ejemplo, sales hoy y fornicas, de ahí puede nacer un embarazo. Tú te puedes arrepentir al Señor y puedes recibir perdón, pero el bebé va a estar ahí toda la vida. Y son consecuencias a veces del pecado que nos acompañarán siempre. Pero somos perdonados y tarde o temprano debemos encontrar descanso y paz en la promesa de perdón de Dios en Cristo. Pero daría un matiz siempre. Si la persona está pecando deliberadamente, irregularmente, lo que yo haría es cuestionarme si he nacido de nuevo, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El creyente cae, pero el creyente no vive caído. El creyente peca, pero el creyente no vive pecando. Así que si está practicando el pecado esa persona, el problema es que no tiene paz para con Dios todavía. No es creyente. Pero si ha caído, debe confiar en la promesa de perdón de Dios. Buscar apoyo en los hermanos, buscar apoyo en gente madura en la fe y confiar que Dios levanta a sus hijos cuando caen. Así como Jesús fue a buscar a Pedro, yo cuando fallo me imagino a Jesús diciéndome, Juanma, ¿tú me amas?
Juanma, tú me amas, Juanma, tú me amas, entonces ve y pastorea a mis ovejas. Así que confiemos en el perdón de Dios. Muy bien, ya tenemos una pregunta de un Javier Jaramillo. Ahora te lo doy el micro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Disculpen. Buenas tardes con todos, buenas tardes, pastores. Primeramente es un placer estar. Bueno, tengo una pregunta con la que lucho siempre. Soy un joven de 17 años y soy cristiano, poner millas, casi desde muy pequeño. Pero estoy luchando mucho con ciertos pecados y ahora que usted respondió la pregunta anterior, habló de si debo cuestionarme si realmente he nacido de nuevo. Entonces ya, me cuestiono eso, me hago esa pregunta. ¿Cómo cultivaría ese arrepentimiento? ¿O es posible que yo lo cultive? ¿Cómo haría? Porque la verdad es que me siento mal, pero no quiero llevar por la emoción, sino quiero irme de frente por un arrepentimiento sincero. No sé si es posible responder eso. Sabe, hay un problema con su pregunta. El hecho de evaluar la fe de una persona es muy complicado. Usted ha hecho un comentario que a mí me preocupa un poco, me hace al menos pensar. Ha dicho que usted es cristiano desde muy pequeño. ¿Qué es un cristiano? Desde mi perspectiva es alguien que ha nacido de nuevo. A veces creemos que porque nuestros padres nos llevan desde pequeños a la iglesia, ya somos cristianos desde pequeños. A veces creemos que porque vamos a la iglesia desde el grupo de preadolescentes de 10 años de la iglesia, ya somos cristianos. Miren, podemos tener relación con la iglesia desde la escuela infantil, que nuestros padres nos llevaran, y no ser cristianos. Y eso es todavía, creo que está más peligroso a veces, porque hay niños que son criados en el seno de la iglesia, en el seno de una familia cristiana, con valores cristianos y valorando su comportamiento, que muchas veces es ejemplar porque los padres los han educado en el Señor. Se les cataloga como cristianos porque son buenos chicos. Yo me he encontrado muchos casos ya de estos que eran buenos chicos, pero cuando llegan a la edad de este joven, 16, 17, 18, empiezan a caer en los pecados que muchos jóvenes de su edad caen, pero que un creyente no practica. La mayoría de chicos de 17, 18, 16 me acaban confesando pecados que tienen que ver con pornografía, masturbación, inmoralidad sexual, casi siempre esos. Entonces, están cayendo en los mismos pecados que el impío cae y caen regularmente, porque a veces han sido educados y criados en el seno de gente cristiana, con valores cristianos, y muchas veces hemos escuchado hasta la expresión muy maldicha de soy cristiano de cuna, cuando esas cosas no existen. Claro, yo no puedo decirle a una persona, pues mira, por lo que tú me dices no has nacido de nuevo, porque otra evidencia de ser creyente es que sufro por el pecado. Si fuera mundano, yo pecaría y no estaría preocupado por cuestionarme mi salvación, no estaría preocupado por lo que estoy haciendo. Por otro lado, también puede ser que me esté acusando mi conciencia porque todo lo que me han dicho desde pequeño es que eso es pecado y está mal con Dios. Entonces es muy difícil sacar una conclusión con 2 o 3 informaciones. Creo, claro, lo más factible sería aquellos que caminan con usted. Los padres, pastores, aquellos sus amigos, son los que le escuchan hablar, saben de sus motivaciones, saben cuánto tiempo dedica al Señor, saben
cómo reacciona ante el pecado y las tentaciones, y ellos creo que sí podrían sacar unas conclusiones mucho más acertadas. Porque si yo soy creyente y me dices, tengo una lucha con la pornografía, yo te diría algo muy sencillo. Supongo que no ves pornografía en la escuela o no ves pornografía en el locutorio. Estarás viendo pornografía o con tu ordenador o con tu teléfono móvil. Entonces te diría, sufres, deja el computador y el teléfono móvil, tíralos. Si eres capaz de empezar esa lucha, vas por buen camino. Si no eres capaz de dejarlo, a lo mejor es que tu corazón corre detrás del pecado y eso sería una señal de alarma. Así que se tendrían que valorar muchas cosas, pero yo no podría dar una respuesta muy contundente. Pero hay momentos en los que sí hay que cuestionarse nuestra fe. Hay que cuestionar las motivaciones de nuestro corazón. Hay que cuestionar cómo reaccionamos con el pecado, cómo nos relacionamos con el pecado y cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con Dios cuando peco y hacerme muchas preguntas. Yo te recomendaría un libro que es muy cortito. El autor se llama Mike McKinley y el título es ¿Soy realmente cristiano? Es muy breve, es un libro muy cortito, muy fácil de leer. Entonces, yo te animaría a leerlo, hablar con personas que sí sabes que son creyentes, que te puedan conocer verdaderamente y que entre el libro, tu autoexamen y esas personas te puedan ayudar a conocer más cómo te encuentras realmente ante Dios. Muchas gracias, pastor. Voy a hacer lo que me dice. Muy bien, vamos a ir a Josefina, que tiene una pregunta. A ver si se inicia el audio. Ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor conocerlo a través de la pantalla, Pastor Juan Manuel. Es para mí de verdad un gozo. Y yo quiero decirle que con usted he escuchado muchas cosas que a pesar de mis 18 años en el Evangelio como hija de Dios, no escuché durante mucho tiempo y me gozo. De hecho, ha cambiado mucho la manera de pensar que yo tengo. Y ahorita que escuché algo sobre que las promesas de Dios no son solo las bonitas que creemos nosotros, sino todas esas, pues, que Él nos está mandando, ¿no? Sobre las aflicciones, sobre toma tu cruz, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y puedo ver la omnisciencia de Dios, el poder y el amor que nos tiene, que nos avisa esas cosas. Y me gocé mucho escuchando eso. Gracias por eso, pero yo quiero comentarle algo. Yo trabajo con algunas mujeres en mi congregación y algunas de ellas, por más que hablamos sobre creer en el Señor, confiar en Él, la oración, estar en comunión constante, pues en mi puerta siempre están, hermana, llorando y no sienten esa paz. Entonces, yo ahorita escuchándolo, quiero preguntarle, ¿el no sentir esa paz es sinónimo de que no se ha nacido de nuevo? Si fuera algo tan simple como eso, ¿por qué la Biblia dice llorad con los que lloran? Hay momentos de aflicción. La Biblia dice llevad las cargas los unos de los otros, llorad con los que lloran. Creo que hay momentos en que los creyentes pueden dejar de sentir esa paz, aun siendo creyentes. No deberían. No es lo normal y no es lo correcto, pero podría llegar a pasar. Y la razón debe ser dos principalmente. Una, como la hermana anterior dijo, puedo haber pecado y eso le está haciendo creer que no merece esa paz. Muchas veces la culpa, el peso de nuestra conciencia nos hace creer que hemos roto nuestra relación con Dios. Porque por mucho tiempo se ha enseñado que cuando peco Dios me deja, y eso es un gran error, porque si Dios me dejara nunca volvería a levantarme. Si cuando yo caigo Dios me deja, me quedo caído. Si me vuelvo a levantar es porque Dios no me deja y me vuelve a levantar. Pero muchas veces piensan que al haber fallado a Dios no son dignos de esa paz y por un momento, por un tiempo la pueden llegar a perder. Y hay otro motivo
que por mucho que seamos gente de fe, la fe es algo que se debe cultivar, la fe es algo que se debe trabajar, y hay muchas personas que a veces tienen poca fe y eso lo debemos entender. Y muchas veces no tenemos paz porque no tenemos fe. No es cuestión de paz, es cuestión de fe, es cuestión de creer y tener fe en las promesas de Dios. Y la falta de fe me conduce a tener falta de paz. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz, tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Luego dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces, sin esa fe, no tengo esa paz. Yo tengo que creer en lo que Dios me ha dicho, tener fe en lo que Dios me ha dicho para poder tener esa paz que Dios me ha garantizado en su palabra. Pero si no tengo fe en lo que Él ha dicho en su palabra, no tendré la paz que garantiza en su palabra. Así que puede ser o bien porque hayan pecado y se estén sintiendo mal y su relación esté afectada, pero si son creyentes, Dios lo va a restaurar. O puede ser por un momento de incredulidad. Una persona que le dijo el Señor, ¿crees? Le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ese texto es a veces es difícil hasta de exponer y de predicar, porque está diciendo que cree y al mismo tiempo que no creo, que cree mal o que cree poco. Entonces, hay muchos creyentes que somos así. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces, ¿por qué no confías en lo que dice? No sé. Ahora mismo me falta fe. Y es algo que debemos cultivar. La fe hay que cultivarla. En oración, en comunión, en devocional, en lectura devocional de la palabra. Hay muchas personas, y es más común en las mujeres, porque los hombres son un poco más herméticos en cuanto a abrirse y mostrar sus sentimientos, que corren demasiado rápido a la hermana que va a orar por mí, a la hermana que me va a ayudar, a la hermana que me va a aconsejar, y a veces mal acostumbramos. Aquí tenemos una palabra, no sé si está bien en otros idiomas en otros países, porque a veces digo palabras que en España no son tan feas, pero en otros países son hasta ofensivas. Pero aquí tenemos la palabra que es malcriar, cuando se consiente mucho a un hijo o alguna cosa similar. Y hay iglesias o personas que o bien porque les gusta o porque sienten la necesidad, malcrían a los hermanos. Porque hay hermanos que ya saben que cuando tienen un problema, lo primero que hacen es coger el móvil y piden oración en un grupo de WhatsApp y piden, hagan cadena de oración, oren por mí. Y no van a Dios, no buscan a Dios, corren a la gente. Y como hemos visto al principio, la paz es de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No puedes buscarla en que otra persona te la traiga. Y muchos malcriamos a la iglesia. A veces es necesario. Hay un momento en la vida espiritual de todo creyente que necesita que se le ayude, se le enseñe. Pero cuando han madurado, se les tiene que empezar a decir, ahora, los creyentes somos como los niños pequeños cuando andan en bicicleta. Primero hay que ir agarrando la bicicleta con los ruedines, luego se les quita un ruedín, pero llega un día en que hay que decirle, tú ya vas solo, ya no necesitas que aquí haya alguien aguantando el manillar. Entonces, cada caso sería diferente, pero no significa que una hermana o un hermano, porque en un instante, un momento de su vida no tenga paz, no sea creyente y nacido de nuevo. He dicho que es un requisito para tenerla. No puede haberla sin eso, pero pueden haber factores que en algún momento apaguen. Y creo que la falta de fe suele ser el más común. Tendré mucho que pedir perdón, pastor, por malcriar. Hágale. Pero muchísimas gracias. Muy edificante siempre. Gracias. De nada. Muy bien, ya tenemos tiempo para tres preguntas más. Vamos a empezar con una mujer que se llama Noemí. Ahora te doy el micro. Ahora. Buenas tardes. Una consulta con respecto a la paz y la enfermedad de la depresión. ¿Cómo podemos aconsejar o ayudar a una hermana en Cristo, por ejemplo, que no podemos cuestionar quizás que está en esa situación, porque se dice que es una enfermedad, como que está en pecado o algo así, pero cómo ayudamos en ese momento
para fortalecer la paz que ella necesita? Miren, a mí me gusta muchas veces que me pregunten por la depresión, porque a pesar de que en YouTube no se ve y desde el púlpito no se transmite, soy una persona, creo, y de los pastores que conozco, cada uno tiene sus luchas, pero yo creo que soy de los que conozco uno de los pastores con más crisis de tristeza, pero muy constantes. Yo siempre con mi esposa lo hablo. Yo suelo tener tendencias depresivas, las tenía antes del Señor. No sé si es algo químico de mi organismo o alguna cosa de mi cerebro que no está andando bien, pero o que soy muy sensible a las situaciones que me rodean, pero no cuestiono la soberanía de Dios, no cuestiono el poder de Dios, no pongo en duda el control de Dios de las circunstancias. Y tampoco diré que vivo deprimido. No he llegado ni a meditarme ni a cosas similares, pero me vienen golpes de tristeza muy profunda. Yo creo que hay hombres en la Biblia que si fueran a un terapeuta, el terapeuta les diagnosticaría depresión. Por ejemplo, tenemos un hombre que dice que maldice el día de su nacimiento, que él prefería haber sido un aborto antes de haber nacido. Claro, tú le dices esto a un terapeuta y dice, no, este hombre está con depresión. Y ese hombre era creyente, era un hijo de Dios. Hay un salmo donde otro creyente dice que ha regado su almohada con lágrimas y está empapada, y su corazón le pesa y su alma está angustiada hasta lo sumo. Eso el terapeuta diría que es depresión. Así que, en primer lugar, yo le diría a los creyentes que hoy dicen que la depresión nunca puede llegar a un cristiano, yo creo que sí. El problema es que llamamos depresión a una cosa que en la Biblia habla de tristeza, solo que la tristeza tiene muchos grados. Y hay momentos que la tristeza es muy dura, muy profunda, y se puede catalogar como una depresión, y hay creyentes que llegan. Imagínense que muere hoy mi esposa, mañana empiezo mi luto, y por la noche me llaman que a mi madre le atropelló un coche y empiezo mi luto también por las 2 y al día siguiente me llaman que a mi padre le dio un infarto. Hombre, mucha paz y gozo no voy a encontrar en este momento. Pero pueden pasar esas cosas. Y nosotros somos hombres, somos débiles y tenemos un corazón que sufre. ¿Cómo he enfrentado yo mis momentos de mucha tristeza? Yo creo que Dios ha dado una cosa que llamamos medios de gracia y que si los usamos regularmente, Dios también ha prometido darnos paz y gozo. Y los medios de gracia para mí principales son oración, palabra, ayuno y comunión con la iglesia. Mucho tiempo orando al Señor. Mucho tiempo leyendo, principalmente a mí me gustan los salmos. Mucho tiempo ayunando por mi estado y mi corazón. Y mucho tiempo conversando con hermanos para que me apoyen, me ayuden, me abracen, me fortalezcan. Todo eso, junto con algo que a mí me gusta hacer solo, porque si lo hago delante de gente es un estropicio, y es cantarle a Él. Cuando hago esas 5 cosas juntas, tarde o temprano a mí se me pasa. Y conozco a personas que les pasa exactamente lo mismo. Los creyentes que he conocido, que normalmente esa situación perdura, cuando les pregunto si están haciendo estas 5 cosas, la respuesta es no. Y yo les diría algo como esto. Si sales al invierno a 6 grados bajo cero en ropa de manga corta, te vas a enfriar. Si te pones delante de una chimenea con abrigo, te vas a calentar. Tú no puedes pretender estar caliente allí fuera bajo la nieve en manga corta. Hay creyentes que quieren salir de la tristeza y de la angustia sin hacer y usar las cosas que el Señor nos ha dado para enfrentar esas cosas. No podemos pretender eso. Muchas veces queremos el bienestar sin el precio, sin el sacrificio, sin los medios. Dios ha prometido gozo, Dios ha prometido paz, Dios ha prometido restaurar nuestro corazón, pero Dios ha dado medios.
oración, ayuno, palabra, alabanza, comunión con la iglesia, se alejan de la iglesia, se aíslan solos, no tienen tiempo con el Señor, se empiezan a meter en la televisión, eso va cada vez peor. Pero el problema es que no va a mejorar porque tampoco están usando los medios que Dios ha dado para mejorar. Y no es un día, es constantemente, día tras día. Si de verdad les duele y les pesa, deben buscar con fervor al Señor. Y Dios ha prometido restaurarlos. Lo que yo les preguntaría sería tan sencillo como: ¿estás haciendo todo esto regularmente cada día? Seguramente si les dirán que no. Entonces dirán, pues ahí tienes el remedio. Pegarte a Dios y usar los medios de gracia. Muy bien, ya tenemos otra pregunta. Vale. Ahora. Padre, señor pastor. Tengo una pregunta, bueno, más que personal, doctrinal, en cuanto a lo que ha predicado. Usted comentó que de Génesis a Apocalipsis debemos tener algo claro, que Dios siempre está con su pueblo. Y es algo que yo comparto 100%. Dios siempre ha tenido el deseo de estar en medio de su pueblo y lo hemos reflejado desde siempre. Él quiso estar en el tabernáculo con Moisés, en el tiempo de Moisés. Y luego cuando estuvo Jesús y luego la promesa del Espíritu Santo de estar en medio del creyente. Mi pregunta es, los creyentes del Antiguo Testamento que estuvieron durante los 400 años de silencio, en el cual Dios no envió profeta ni nada de esto, yo hasta ahora tengo entendido de que el Espíritu Santo descendía, estaba en el creyente y luego se iba. No sé qué tan bíblico es esto, si es algo que a lo mejor por tradición me lo he aprendido, pero ¿qué apoyo bíblico tiene esto en cuanto al creyente en ese momento, en ese entonces? Ok, me gusta a mí porque yo estoy muy confundido mucho tiempo y lo estudié a fondo, el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La cuestión es que se ve al Espíritu de Dios también en el Antiguo Testamento, pero el obrar es totalmente diferente al del Nuevo Testamento. Porque la palabra que más aparece en el Antiguo Pacto es venía sobre. En el Nuevo Pacto es en. Esas dos palabras lo cambian todo. Es como que el Espíritu de Dios respaldaba en el Antiguo Pacto a reyes, a profetas, a sacerdotes. No estaba con todo el pueblo, estaba con algunos que Dios escogía y los respaldaba con su Espíritu para algunas obras determinadas. Un profeta, un rey. Por eso también vemos que como que Dios le retira su Espíritu, porque no mora en ellos. Solo los estaba como auxiliando. Creo que fue el caso de Saúl. Saúl durante un tiempo recibe el auxilio de Dios, luego Dios hace algo diferente y abandona a Saúl. Entonces vemos como el Espíritu de Dios venía sobre algunos creyentes, pero Dios estaba con su pueblo en general. No moraba en su pueblo, pero estaba con su pueblo. A pesar de los 400 años de silencio que vemos desde quizá pues, el último escrito del Antiguo Pacto hasta que empieza Juan el Bautista otra vez a hablar de parte del Señor, no significa que Dios ha dejado huérfanos al pueblo, pero sí que Dios no ha interactuado, no ha habido revelación y no ha habido milagros. La diferencia con el Nuevo Pacto es que se cumple la promesa de Joel 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí entonces, en Efesios 1, nosotros vemos que Pablo cita que todo creyente, en el momento que cree el mensaje del Evangelio, es sellado, y la palabra sellado ya es algo que no se va, es algo que está en nosotros. Por eso incluso luego nos llama morada del Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Dios ha trabajado de manera diferente a lo largo de la historia bíblica. El Espíritu de Dios ha obrado de manera muy distinta hasta que se cumple esa promesa que se manifiesta en Hechos 12, el día de Pentecostés, pero aún así Dios nunca ha dejado huérfano a su pueblo. Pero el Espíritu no entraba en el creyente en el Antiguo Testamento, simplemente vemos que estaba sobre el creyente, lo respaldaba con poder,
lo respaldaba y lo ayudaba, pero no estaba en el creyente. Eso solo empieza a pasar desde el nuevo pacto en Cristo. Vale, pastor. Muchas gracias. De nada. Muy bien, ya tenemos la última pregunta de un tal Alan. Ahora te doy el micro, a ver si se entiende. ¿Ahora? Hermano, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hermano, buenas tardes. Un gusto en conocerlo, hermano Vaz. Yo soy nuevo en esto, hermano. Yo recién me convertí hace un par de meses. Como todos, he sido pecador, hermano, lo confieso. Pero a veces he dejado todo lo del mundo atrás. Todo lo que me ha seguido me ha estado perturbándome. Pero a veces, ahí llega a veces en mi pensamiento, hermano. Yo no sé si le oro, me calma en esos pensamientos de repente malos, ¿no? Pero hay días que vuelta de nuevo surgen, hermano. No sé cómo podría, no sé si se irá acabando eso o va a seguir esos pensamientos, hermano. Esa era mi pregunta. Ok. La lucha con malos pensamientos, yo no creo que se llegue a terminar del todo. A veces varían. Hay veces durante un tiempo estamos asediados por algunas cosas, Dios nos da la victoria en eso. Tiempo después a lo mejor luchamos con otras cosas. Pero eso son cosas que van llegando a la vida. A veces hay dardos del maligno, hay insidias, como dice Pablo, del diablo, y debemos luchar con la palabra. Hay un texto bíblico que nos dice incluso en lo que debemos pensar. Dios conoce tanto que muchas de nuestras batallas están en la mente, que ha registrado en su palabra hasta en qué debemos invertir nuestra mente. No recuerdo el texto exacto, pero sí que venía diciendo como todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza y pasajes y palabras similares. Dice, en eso tenéis que pensar, en eso tenéis que pensar. Pero hay un factor que es determinante en su caso. Usted, por lo que dice, lleva meses y muy pocos con el Señor. Usted, si el Señor ha convertido su corazón, usted ha sido justificado, que significa que es declarado justo ante Dios por la justicia de Cristo que le ha sido imputada mediante la fe. Pero ahora empieza un proceso que es el que dura toda la vida, que se llama discipulado. El proceso de santificación en el que vamos conociendo al Señor, conociendo su palabra, creciendo en santidad, madurando en la fe. Es muy posible que cosas con las que lucha ahora, que son propias de un nuevo convertido, no luche el día de mañana. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, cómo fueron menguando mi lucha con la pornografía, con la inmoralidad, con la mentira. Esas cosas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero el Señor me fue dando herramientas para luchar contra ellas. Me enseñó sobre el pecado, me enseñó de la oración, me enseñó del ayuno, me dio una iglesia que me podía guiar y me fue dando las herramientas y al final ya no tengo quizá esas luchas. Ahora puedo tener otras, puedo batallar, no sé, con el orgullo, puedo batallar por momentos con la amargura o puedo batallar con otras cosas, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener batallas. Pero por un lado le diría que es normal tener ciertos pensamientos, hay que saber llevarlos a Cristo. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Pero también le animaría y le diría, acaba de empezar con el Señor. Hay luchas que sí van a pasar, hay cosas que van a mejorar progresivamente. Está en un proceso que le va a llevar toda la vida. Y a lo mejor tiene a creyentes a su lado de 5, 6, 10 años que los ve muy lejos en relación a donde está usted ahora, pero usted llegará y nuevos creyentes estarán ahí. De eso se trata el cristianismo. Vamos creciendo, vamos madurando. Pero tenga buen ánimo, acaba de empezar la carrera, le va a durar toda la vida. Y si realmente
ha confesado sus pecados, ha creído el Evangelio y ha nacido de nuevo, usted tiene la mejor garantía de todas, que es que el que empezó en usted la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el final.